Bueno, buenas noches. Siguiendo con nuestro auto de clausura de la conferencia Business Future of America, nos acompaña el excelentísimo señor presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra. Deseo aprovechar la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento al señor presidente Ortega por el apoyo logístico y las atenciones dispensadas para el éxito de esta conferencia, así como por su presencia en este acto esta tarde. Dejo con ustedes al señor presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra. Muchas gracias. Ya hice mi discurso, ya lo hice. Valen más esos apretones de mano que 1.000.000 de palabras. Y cuánto nos alegra esta muestra de integración, de unidad, de cohesión. En este mundo en el que hemos venido caminando, avanzando en procesos de integración, en acuerdos comerciales, bilaterales y multilaterales. Y con todos los cuestionamientos que podemos hacer y hacemos al modelo, la humanidad ha venido avanzando. En lo que conocemos como la globalización. Hemos venido avanzando. Y hemos logrado ir cumpliendo metas que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre. Son las grandes metas que tenemos comprometidos todos los países del planeta. Y se ha ido avanzando. En unos países un poco más, en otros países un poco menos, pero ha habido un proceso gradual
en el cumplimiento de esas metas, que tienen que ver con la esencia misma de la especie humana, que son los derechos de las personas, los derechos de las familias, en todos los continentes de nuestro planeta. Y en donde el trabajo es fundamental. Y para el trabajo, claro que es necesario, es fundamental la creatividad, la iniciativa. Y ahí se vienen combinando múltiples esfuerzos. Desde el trabajador del campo y el trabajador de la ciudad, con el esfuerzo de los pequeños productores, medianos productores, en los sectores agropecuarios, en la pequeña industria, hasta los grandes productores. Y ahí va multiplicándose la escala de forma geométrica. Y llegamos a eso que conocemos hoy como el comercio global, donde las inversiones son un elemento determinante para seguir moviendo la economía en beneficio de los pueblos. Esa es la meta. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de actividades productivas, hablamos de actividades de servicio, hablamos de turismo, hablamos de desarrollo en todos los campos, incluyendo ese gran campo que hoy está haciendo caminar al mundo a pasos agigantados, como son las comunicaciones, la tecnología de punta, todo lo que hoy nos hace vivir una etapa realmente fantástica. Esa es la palabra, fantástica, porque en cuestión de días hoy se camina lo que antes se caminaba en cuestión de siglos. Y cuánto nos alegra tenerlos aquí en Nicaragua. Y permítame saludar, bueno, primero quiero saludar a Carlos Gutiérrez, allá está Carlos. Fíjense, Carlos Gutiérrez. Fíjense. Carlos, ministro de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y recuerdo que hace un tiempo teníamos criterios encontrados. Entonces Carlos era el secretario de Comercio del gobierno del presidente Bush hijo. Y incluso encontronazos públicos, o sea, las contradicciones llevadas al debate público. Y luego el encuentro. No nos conocíamos personalmente. El encuentro allá en los días 15 y 16 de enero del año 2007. Nosotros habíamos retomado el gobierno aquí el 10 de enero del 2007. Y el 15 de enero
del 2007, bueno, pues fui a acompañar al presidente Rafael Correa a su toma de posesión ahí en Quito. Bueno, y ahí se encontraba Carlos Gutiérrez con la delegación norteamericana, acompañando la toma de posesión del presidente Correa. Y luego, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar, de reunirnos. O sea, acordamos una reunión. Carlos, está Rosario, y empezamos a conversar. Y nos fuimos acercando. ¿Qué era acercar? No a dos individuos, era acercar a dos pueblos. Nos fuimos acercando. Y de ahí ya nació una relación. ¿Qué pasó? De la contradicción, y más que la contradicción, yo diría de la polarización, de la confrontación, pasó, porque contradicciones es normal que existan, pasó a una relación constructiva, que le hemos mantenido, le hemos sostenido a lo largo de estos años. Y esto refleja un poco lo que es y resume lo que es el proceso de Nicaragua. Aquí observo, y aquí está Jaime Morales Carazo, un banquero. Su casa es mi casa. Fíjense. Sí, su casa es mi casa. Sí. Sí. Dirigente de lo que era el directorio de la resistencia nicaragüense. O sea, fue la época de la confrontación, la época de la polarización. Y luego vino el diálogo para la paz. Y lo que cuesta llegar al diálogo cuando hay tanta polarización, cuando hay tanta confrontación, cuesta llegar al diálogo. Jaime es testigo de aquellas primeras conversaciones donde no era posible que nos sentáramos cara a cara los dirigentes de la resistencia con los representantes del gobierno. No, ni ellos lo admitían ni nosotros lo admitíamos. Y en medio la destrucción. Y finalmente dijimos, bueno, vamos a conversar, pero recurriendo a su eminencia el cardenal Miguel. De tal manera que el cardenal Miguel, que era el presidente de la Comisión de Reconciliación en nuestro país,
Comisión de Reconciliación nacida de la voluntad de los países centroamericanos. El cardenal entonces, bueno, con sus ayudantes, con sus asistentes, primera reunión, entra la delegación del gobierno, se sientan con el cardenal y le trasladan al cardenal sus planteamientos para poder llegar a la paz en Nicaragua, para poder llegar a firmar un acuerdo de paz que pusiera fin a la confrontación, a la guerra, a la muerte. Luego se retira la delegación del gobierno y le toca entrar a la delegación de la resistencia nicaragüense. Porque ese era el acuerdo, no podíamos estar frente a frente. Y pasan los minutos, y pasan 10, 15 minutos, y no entra la delegación de la resistencia. Y el cardenal todavía nos recuerda. ¿Y qué está pasando? Que no van a entrar los del directorio de la resistencia. Ustedes los van a buscar, al final ingresan. Y cuando ingresan, les pregunta el cardenal, ¿y por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no entraban? Y responden, no queríamos respirar el mismo aire que habían respirado los sandinistas. Y imagínense, qué nivel de confrontación. ¿Quién se podía imaginar entonces que en Nicaragua íbamos a alcanzar la paz? Y finalmente vinieron los acuerdos de paz. Y ahí, Jaime, empujando para la firma de los acuerdos de paz. Y luego vino todo el proceso de reconciliación, porque paz sin reconciliación, pues eso es frágil, es frágil. Tenía que haber paz con reconciliación. Y ahí ayudando en ese proceso de reconciliación, los delegados de la palabra de la Iglesia Católica, los pastores evangélicos, todos buscando cómo acercar. Como siempre, claro, habían una pequeña fracción de nicaragüenses que no estaban de acuerdo con la paz, mucho menos con la reconciliación. Y fue un proceso largo, hasta que finalmente logramos reconciliarnos los nicaragüenses. Y aquellos que no podíamos ni respirar en el mismo espacio que había respirado el otro, entendimos que no había más camino que reconciliarnos, entendernos, buscar cómo trabajar juntos por el país, por Nicaragua, que era la única forma de sacar adelante al pueblo, crear las condiciones para que las familias nicaragüenses pudiesen trabajar, pudiesen desarrollar todas sus capacidades en el campo productivo, en el campo del comercio, en el campo del turismo, en todas las actividades, en el arte, en la cultura. Y se produjo entonces en Nicaragua el milagro de la reconciliación. Después de una historia, porque la historia de Nicaragua no arrancó en el 79, esa historia de confrontación, no, una historia de siglos de confrontaciones. Y entendimos todos
Todos entendimos. Y los trabajadores entendieron los productores, entendieron los empresarios que era necesario fortalecer esa reconciliación y llevarla al campo del desarrollo del país. Y esto explica el modelo que hemos venido cada día afirmando más, consolidando más. Este es un modelo que cada día echa más raíces en Nicaragua. Y cuando conversamos con empresarios que vienen de otros países, me preguntan, ¿y cómo han hecho? ¿Cómo es que han hecho posible esto? Les cuesta entenderlo. Les cuesta entenderlo, pero es que esto viene de todo ese proceso, donde los empresarios fueron parte de esa realidad de confrontación y polarización. Y entendimos todo, que Nicaragua no era para un grupo o para otro grupo, sino que Nicaragua era para todos. Y que la única manera de salir adelante en este país, de poder lograr un mínimo de crecimiento económico, un mínimo de estabilidad en el campo social, un mínimo de seguridad, era uniéndonos todos en medio de nuestras diferencias, porque lógicamente tenemos diferencias, tenemos diferentes puntos de vista, cada quien tiene su propio pensamiento político, su creencia religiosa, es decir, o sea, respetando esa unidad de empresarios, trabajadores y el gobierno, contribuyendo a cohesionar ese esfuerzo. Todo esto, cohesionándolo y entendiendo que es esa unidad la que nos ha venido permitiendo ir avanzando y lograr a la vez tener en nuestro país un alto grado de seguridad, de estabilidad. O sea, aquí se combinan todos estos factores. Es cierto que tenemos un ejército y una policía que tienen un papel muy importante que jugar en este campo, que por ser ejércitos y policías muy nuevos. ¿Por qué? Porque el antiguo ejército, la antigua policía desapareció en el 79. Estas son fuerzas muy nuevas que se formaron ya con otra mentalidad, con otra filosofía. Entonces como que tienen mayor resistencia a lo que es la descomposición a que se han afectado los cuerpos militares cuando surgen amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado, donde incluso se presentan situaciones en algunos países hermanos donde se habla incluso de narcoestado, porque ahí está la amenaza. La principal amenaza a la soberanía de nuestros países en estos tiempos es el narcotráfico y el crimen organizado, porque el objetivo de estos poderes es tomarse las poblaciones, tomarse las comunidades, tomarse las instituciones, tomarse el Estado. Ese es el objetivo que ellos persiguen. Y teniendo Nicaragua el presupuesto mucho más bajo de toda la región centroamericana
Y por lo tanto, teniendo los soldados nicaragüenses, los policías nicaragüenses, el presupuesto mucho más bajo de toda la región centroamericana, tenemos una policía y un ejército que, combinada con la población, combinada con los empresarios, combinada con los productores, garantiza estabilidad y seguridad para las actividades productivas y garantiza estabilidad y seguridad para contener, porque aquí es una lucha de contención contra el narcotráfico y el crimen organizado, que hay que estar librando a cada segundo, cada minuto, cada hora, todos los días, hay que estar librando, porque la amenaza la tenemos encima, está enfrente la amenaza, está en nuestras puertas fronterizas, está la amenaza, viene del norte la amenaza, también se mueve del sur, pero la gran amenaza es donde ya narcotráfico, crimen organizado, las pandillas que cobran impuestos a los empresarios, a los comerciantes, a los transportistas, incluso a los pequeñitos negocios. Eso los tenemos en las puertas. En la hermana República de Honduras, en la hermana República de El Salvador, en Guatemala, México, situación terrible también la que atraviesa México. Y desde el sur está el desplazamiento de la droga hacia el norte. Y nosotros estamos aquí conteniendo por otro lado, para que esa epidemia no penetre a Nicaragua. Y, como les decía, la fortaleza no solamente está en las instituciones especializadas, sino que está en esa combinación de esfuerzos de las instituciones especializadas, porque es una política de Estado que incorpora a la población, incorpora a la comunidad, incorpora a todos los nicaragüenses para poder lidiar y librar con efectividad esta batalla. Y al tener esta estabilidad, entonces ahí están las condiciones para que el nicaragüense invierta, desde el más pequeño, que va con un emprendimiento, se siente con la seguridad de que puede invertir, y para que pueda invertir también el que tiene mayores recursos y que en otras circunstancias también ha invertido en otros países y entonces se anima también a invertir en su propio país, como lo han venido haciendo los nicaragüenses, y se convierte el país también en un polo de atracción por su seguridad para el inversionista de la región, de toda nuestra América, igualmente de otros países, de otras regiones, que han venido a invertir a Nicaragua. Unos vienen con pequeñas inversiones, otros con medianas inversiones, otros con inversiones que son grandes para lo que es la economía nicaragüense. Y esto ayuda ¿a qué? A retroalimentar el campo de la seguridad y la estabilidad, porque nos ayuda a garantizar estabilidad en el campo social y que los trabajadores se sienten año con año con los empresarios para discutir y acordar el incremento salarial, y que en otras ocasiones incluso acuerden en alguna zona, tomen acuerdos para establecer salarios por determinado periodo, más allá del anual. Y que si tenemos que negociar como negociamos con los organismos internacionales, porque trabajamos con el Fondo Monetario,
Y bueno, llegamos a la conclusión en nuestras negociaciones con el fondo que hay que aplicar determinadas medidas que exigen aporte de parte de los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Entonces, bueno, se acabó aquella práctica donde se preparaba en secreto, los economistas del gobierno preparaban en secreto el proyecto de ley, se lo pasaban al presidente, luego el presidente lo firmaba y lo enviaba a la asamblea para que la asamblea lo aprobara. Y la gran sorpresa. Y los empresarios sencillamente pues no les quedaba más que acatar. Sobre todo cuando se trataba de políticas impositivas. Y aquí, bueno, hemos establecido lo que es una práctica de Estado, una práctica de gobierno, una práctica de país, donde todos estos temas tienen que ser abordados primero con los trabajadores, con los productores, con los empresarios, con los banqueros. Y ahí, bueno, discutimos y nos ponemos de acuerdo y finalmente decimos, bueno, estas medidas que están planteando, es cierto, son necesarias, pero si las aplicamos así como ellos las están planteando, sencillamente se convierte en medidas que afectarían todo lo que se han ido construyendo. Y luego hemos ido a negociar con el fondo juntos, gobierno, trabajadores, empresarios, y decirle, está bien, pero la posición de Nicaragua como tal, es que esta medida hay que aplicarla de forma gradual, que es el principio como hemos defendido, tomando en cuenta la fragilidad de nuestras economías. Y hemos logrado encontrar comprensión a nuestro planteamiento en los organismos. Y esto explica el por qué Nicaragua ha logrado incluso resistir las crisis que han afectado con mayor fuerza otras economías mucho más desarrolladas que la nuestra. Ha logrado resistir y crecer un poco más, incluso en momentos de crisis. Y, como les decía, ¿qué nos lleva a esta práctica? ¿Qué nos llevó a esta práctica? El convencimiento de que había que alcanzar la paz en primer lugar en Nicaragua, que luego habría que avanzar en el proceso de reconciliación entre los nicaragüenses, y de ahí saldría este modelo, que es un modelo ya, un modelo que incluso tiene rango constitucional. O sea, no es algo que porque al gobierno, al ministro, al presidente se le ocurrió llamar un día a los empresarios, a los banqueros, vamos a platicar un poco, les explico, pero después voy a hacer lo que yo consigo hacer como especialista. No, ya es un modelo que tiene rango constitucional. Y eso explica, diría yo, este encuentro en Nicaragua, esta reunión de hermanos de nuestra América aquí en Nicaragua. Primera reunión que se realiza aquí en Nicaragua. Con delegados de toda nuestra América y con el presidente de ACLA, Tom Ken aquí, presidente de ACLA, con
el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Harrington. Aquí está Neil, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Fíjense, este es un milagro. Que en estas circunstancias, en estas condiciones, imagínense. Bienvenido Tom, bienvenido Ney, bienvenido. Bueno, está aquí José Adán, Álvaro, está frente de Anchán ahora. Luego están Amy Holman, allá está Amy Holman, y John Anderson, también subsecretario de los Estados Unidos de Norteamérica. Tienen sus secretarías en comercio, en política, bueno, subsecretarios en políticas comerciales, los dos. Así es, ¿verdad? Él de comercio y ella de políticas comerciales, ¿cómo no? Nos acompaña la embajadora Laura Doug, a la cual pues le damos nuestro saludo muy especial. Y nuestro querido hermano Carlos Gutiérrez. Fíjense que este encuentro es gracias al último capítulo de la historia que les acabo de contar. Si el capítulo de la historia de la paz, de la reconciliación, del nuevo modelo integrador no se hubiese logrado, esta reunión no la estarían realizando ustedes aquí. Y por lo tanto, esto hay que reconocérselo al pueblo de Nicaragua, hay que reconocérselo a los trabajadores nicaragüenses, a los empresarios nicaragüenses, a los productores nicaragüenses, hay que reconocérselo al cardenal Obando, a Jaime Morales, hay que reconocérselo al reverendo Gustavo Parajón, que fue el vicepresidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, un líder evangélico. El peso que tienen aquí la iglesia evangélica, la iglesia católica es muy grande. Todos sumamos esfuerzos para que se llegase a la firma de la paz, para que luego avanzáramos en el proceso de reconciliación hasta entender que esta Nicaragua es de todos y que teníamos que juntarnos todos para seguir caminando, haciendo nuevos caminos en beneficio de las familias nicaragüenses. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. Y ya saben, esta es también su tierra. Y felicitarlos porque ustedes están dando una señal clara de la importancia que tiene el diálogo, la integración, la unidad entre los pueblos para seguir avanzando en la lucha contra la pobreza, contra el hambre y por la creación de empleo, de puestos de trabajo y el acompañamiento social de las inversiones, que es una práctica que hemos instalado en nuestro país. Gracias y buenas noches y hasta pronto.
Muchas gracias, señor presidente. Amigas y amigos, todo lo que inicia, aunque sea extraordinario, llega a su fin. Deseamos agradecer muy sinceramente a nuestros panelistas, conferencistas, socios, patrocinadores, funcionarios de gobierno, presidente de la República, líderes empresariales, dirigentes sindicales, diputados ante la Asamblea Nacional, representantes de todas las AmChams del continente, a ACLA, a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, a los medios de comunicación y todos los invitados especiales, y a todos los que hicieron realidad la conferencia Business Future of the Americas. Les recordamos que a las 7:20 de la noche dará inicio la recepción en honor a todos ustedes y del 50 aniversario de la fundación de la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe, ACLA. Para posteriormente disfrutar de la cena oficial, les esperamos entonces a las 7:20 en este mismo salón y de nuevo muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo año en Buenos Aires. Me están recordando que la Cámara de Comercio, La Asociación de Cámaras de Comercio de Latinoamérica. la Asociación de Cámaras de Comercio de Latinoamérica y el Caribe cumple 50 años. Así que felicidades. Oye, felicidades.